Irán creía que podía detener los ataques de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente utilizando su única carta de triunfo: cerrar el estrecho de Hormuz y atacar a los barcos que pasaran por él. Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a partir de ahora, ningún barco de ningún tipo tiene permitido pasar por el estrecho hasta nuevo aviso. Sin embargo, este error histórico de Teherán terminó costándole un precio muy alto, porque amenazar el estrecho resultó ser inútil. Mientras enormes fortalezas militares flotantes como el Abraham Lincoln y el Gerald Ford estaban presentes en la región, el brutal contraataque lanzado por Estados Unidos condujo a la mayor destrucción en la historia de la Marina iraní. ¿Y si te dijéramos que la casi total aniquilación de la Marina iraní es apenas la punta del iceberg? ¿Qué podría ser peor para un país cuya marina quedó 95% inoperativa? Sabemos que esto suena impactante, pero hay un aspecto aún más sorprendente en esta devastadora situación. Los barcos iraníes que sobrevivieron al intenso bombardeo estadounidense sobre puertos y embarcaciones iraníes no tuvieron más opción que tomar una medida desesperada. La imagen de la marina restante quedó completamente destrozada en aguas internacionales por esta decisión. El factor más crítico que llevó a esta situación fue que las aguas territoriales de Irán ya no eran un refugio seguro para sus propios barcos. Por eso, decenas de buques iraníes sobrevivientes, corbetas y pequeñas embarcaciones encontraron su única opción en huir hacia el océano abierto. Emprendieron un viaje desesperado para buscar refugio en países a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, su ruta fue bastante sorprendente. Los barcos iraníes que huían de los misiles Tomahawk y de los bombardeos de los B-52 se dirigían hacia el sur a través del Océano Índico. Entre ellos se encontraban algunos de los colosos de hierro más importantes que Irán planeaba desplegar para amenazar el estrecho de Hormuz: Iris Dena, Iris Leavon e Iris Bushehr. Los tres barcos regresaban del ejercicio Milan 2026. Estos activos navales habían partido del puerto de Visakhapatnam, en India, y se dirigían hacia Sri Lanka. Sin embargo, la Marina de Estados Unidos ya estaba siguiendo estos barcos en aguas internacionales desde el principio. En otras palabras, las rutas y destinos de los buques habían sido calculados con antelación. En particular, la historia de la huida del Iris Dena se convirtió en el ejemplo más claro de la situación. Después de salir de Visakhapatnam, este barco se dirigió hacia el sur a través del Océano Índico rumbo a la costa sur de Sri Lanka. La ruta era de aproximadamente 1.500 a 2.000 millas náuticas al suroeste desde la bahía de Bengala a través de aguas internacionales. El barco estaba regresando a Irán, pero aceleró al notar la vigilancia estadounidense. Más tarde, el Iris Dena fue alcanzado frente a las costas de Sri Lanka y no logró llegar a su destino. El barco fue torpedeado por un submarino estadounidense el 4 de marzo de 2026. Este fue el primer ataque con torpedos desde la Segunda Guerra Mundial. Otro barco que intentaba evadir a la marina estadounidense, el Iris Leavon, seguía una ruta similar. El buque se dirigía hacia la costa sur de India, pero cambió de rumbo bajo el pretexto de una falla técnica. El barco de desembarco Iris Leavon apenas logró llegar al puerto de Kochi, en India. Los 183 miembros de su tripulación fueron alojados por la fuerza en instalaciones navales cercanas. El Iris Bushehr, que seguía al Iris Leavon y trataba de escapar de los intensos ataques, compartió el mismo destino. Este barco de reabastecimiento de flota buscó refugio en el puerto de Colombo, Sri Lanka, pero fue detenido. Ninguno de los barcos logró completar sus planes de escape. ¿Crees que estos dramáticos momentos de captura detuvieron las operaciones de fuga de los barcos iraníes? Sorprendentemente, no. Los barcos continuaron cambiando de rumbo debido a los ataques estadounidenses. La mayoría de los barcos huyeron desde Bandar Abbas y Chabahar hacia el Océano Índico o hacia las aguas cercanas a Pakistán. Sin embargo, Estados Unidos atacó a más de 60 barcos. Ante este impactante balance, la marina iraní se dio cuenta de que estaba completamente atrapada en el Océano Índico. Tras esta gran pérdida,
Los barcos restantes se escondieron en puertos o huyeron en pequeñas embarcaciones. Algunos intentaron mezclarse con la llamada flota sombra, que presuntamente transporta petróleo iraní hacia China. Estos barcos se dirigieron hacia Pakistán u Omán, pero la situación seguía siendo la misma. Decenas de embarcaciones fueron neutralizadas antes de llegar a sus destinos previstos. Esta historia de escape fue la evidencia más clara de cómo el prestigio de la marina iraní desapareció del escenario mundial. Un poder que había desafiado al mundo cerrando su propio estrecho desapareció en cuestión de pocos días. La persecución de estos barcos por parte de Estados Unidos en medio del océano envió, sin embargo, un mensaje muy claro sobre el equilibrio global de poder. Washington estaba proclamando que el control de los océanos estaba completamente en sus manos. Se enfatizó que no quedaría ningún escondite para ningún elemento hostil. Así, el sueño de Irán de realizar operaciones más allá de los océanos quedó enterrado para siempre en las profundidades. Los planes para alcanzar a sus aliados por mar han llegado a su fin. Entonces, ¿cuál fue la razón detrás de las enormes operaciones estadounidenses que obligaron a la marina iraní a huir de sus propias aguas y aventurarse en los océanos? Aquí debemos observar primero los movimientos implacables realizados por el régimen de Teherán después de cerrar el estrecho de Hormuz. En este estrecho estratégico, una vía marítima de apenas 33 kilómetros de ancho por la que pasan aproximadamente 20 millones de barriles diarios, el IRGC adoptó una postura aterradora. Irán atacó sin piedad a 17 petroleros comerciales que intentaban atravesarlo. Como resultado de estos ataques, 6 enormes petroleros quedaron inutilizados. En otras palabras, Teherán había dirigido sus medidas de represalia contra objetivos completamente equivocados. El petrolero civil Mayor Inari, que navegaba bajo bandera tailandesa, se convirtió en objetivo de drones iraníes mientras intentaba atravesar el estrecho. Un daño masivo apareció en la popa del buque, justo por encima de la línea de flotación, después de que la tripulación fuera evacuada. Estos patrones de daño eran la firma típica de vehículos de superficie no tripulados, cargados de explosivos, los llamados barcos kamikaze. Incluso un transportador ruso de GNL cayó dentro de este anillo de fuego asimétrico. Estos cascos de acero ardiendo en medio del mar fueron golpes enormes para la seguridad energética global. El régimen iraní no discriminó al crear este caos. Incluso se estaban llevando a cabo ataques contra barcos pertenecientes a Moscú. Considerado el aliado más cercano de Teherán, el régimen estaba aplicando una estrategia completamente implacable. Mojtaba Kami hizo su primera declaración pública el 13 de marzo a través de la televisión estatal. En su mensaje, expuso claramente los objetivos del régimen al mundo entero. Kami anunció que el estrecho sería utilizado como una herramienta de presión contra el enemigo. Declaró sin ambigüedades que este paso estratégico sería cerrado. Las declaraciones de Alireza Tangseri, comandante de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fueron aún más directas y agresivas. Tangseri declaró que a los barcos de Estados Unidos, Israel y países europeos no se les permitiría pasar bajo ninguna circunstancia. Emitió un ultimátum claro e inaceptable diciendo: si tienen dudas, vengan y pónganos a prueba. El objetivo del régimen era bastante claro. Pretendía impulsar repentinamente los precios del petróleo por encima de los $100 por barril. Querían hacer que los precios del combustible se dispararan en Europa y Estados Unidos. De este modo, planeaban desencadenar una inflación imparable en el mundo occidental. La intención era empujar a los ciudadanos de los países occidentales hacia una crisis económica y provocar que esas poblaciones se volvieran contra sus propios gobiernos. Teherán creía que podía ganar la guerra no solo con misiles, sino también mediante la inflación global. La situación se volvió aún más oscura en ese punto, porque la verdadera fuerza de Irán en el estrecho de Hormuz no reside en los grandes buques de guerra flotando en el océano.
La verdadera amenaza se encuentra en las armas asimétricas escondidas dentro de las montañas escarpadas y los túneles subterráneos que dominan el estrecho. Irán cambió las reglas del juego desde que perdió la mitad de sus fuerzas convencionales en el enfrentamiento con la Marina estadounidense en 1988. En lugar de enfrentarse directamente a los enormes destructores estadounidenses, el régimen de Teherán adoptó una estrategia invisible y letal. Se estima que enormes misiles balísticos antibuque como el Qiam-2 y el Kars están almacenados en cuevas profundas dentro de las montañas. Capaces de alcanzar velocidades de Mach 3, estos misiles pueden enviar un enorme petrolero al fondo del océano en cuestión de minutos. Mientras tanto, los drones kamikaze Shahed 136, con un alcance de miles de kilómetros, esperan ser lanzados desde plataformas subterráneas. No se necesita una flota de miles de millones de dólares para atacar un petrolero civil. Un enjambre de drones explosivos que cuesta apenas unos cientos de miles, podría golpear fácilmente el barco de carga más grande del mundo. En consecuencia, las aguas poco profundas, llenas de islas alrededor del estrecho, siguen repletas de trampas, desde donde la Guardia Revolucionaria puede lanzar sus lanchas rápidas de ataque. Además, Irán no está solo en este peligroso asedio que intenta establecer. Los hutíes en Yemen brindan apoyo desde el Mar Rojo con misiles Quds y Tufon equipados con tecnología iraní. Literalmente se está desarrollando una crisis de doble estrecho y el comercio global está bajo presión desde ambas direcciones. Debido a esta amenaza asimétrica, el tráfico diario habitual de 70 a 80 barcos a través del estrecho de Hormuz se detuvo de golpe. Fuera del Golfo, más de 1000 barcos comerciales esperan impotentes para evitar convertirse en objetivos de misiles. Antes de la guerra, entre 70 y 80 enormes buques de carga cruzaban estas aguas con seguridad cada día. Con el inicio de las operaciones, ese número cayó casi a cero de la noche a la mañana. Más de 1000 petroleros y barcos comerciales formaron un enorme convoy frente a la costa del Golfo. Permanecían anclados, esperando que se abriera un corredor seguro de paso. Las primas de riesgo para los barcos que atraviesan la región se dispararon a niveles astronómicos. Aún así, hubo algunas excepciones notables que lograron navegar a través de este mortal anillo de fuego. En particular, los barcos vinculados a China siguieron una estrategia completamente diferente en este entorno caótico. Los profundos lazos económicos entre Pekín y Teherán estaban cambiando la dinámica de la situación. Estos vínculos proporcionaban a los barcos chinos una especie de inmunidad no oficial en el estrecho. Enormes buques de carga como el Iron Maiden y el Sino Ocean realizaron un movimiento inteligente. Utilizando sistemas automáticos de identificación, declararon abiertamente al mundo que eran chinos. Este escudo digital que establecieron evitó que se convirtieran en objetivos de misiles fuera de control. Así aseguraron que millones de barriles de petróleo llegaran a China de manera segura. Por otro lado, Pakistán, que necesitaba cubrir urgentemente sus necesidades energéticas, ideó su propia solución. La Marina pakistaní lanzó una nueva misión llamada Operación Muafiz-ul-Bar. Comenzaron a proporcionar escoltas armadas para sus propios petroleros civiles. Sin embargo, incluso ellos evitaron entrar directamente en las estrechas y peligrosas aguas del estrecho de Hormuz. Por ahora, han limitado sus operaciones al Mar Arábigo. El ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía también hizo una declaración bastante crítica sobre el tema. Anunció al mundo que 15 barcos de propiedad turca estaban esperando en el estrecho para cruzar. Uno de estos barcos, el Rosana, logró una historia de éxito notable. Gracias a delicadas y secretas negociaciones diplomáticas, consiguió atravesar la región de manera segura. Así, se convirtió en uno de los pocos buques que logró salir de este anillo de fuego. Sin embargo, los 14 barcos turcos restantes continuaron esperando con ansiedad en la región. Estos pasos excepcionales transmitieron en realidad un mensaje muy importante. El estrecho de Hormuz no estaba completamente cerrado, pero demostraron que el paso
solo era posible mediante equilibrios de poder específicos y negociaciones diplomáticas. Como si la presión que Irán ejercía sobre los barcos petroleros y de carga internacionales no fuera suficiente, también tomó medidas para convertir sus áreas marítimas en algo similar a un campo minado. Irán comenzó a minar el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Este movimiento inhumano tenía el potencial de desencadenar una crisis global. Sin embargo, Estados Unidos actuó contra esta amenaza y logró frustrar la estrategia iraní de convertir el estrecho en una zona de alto riesgo mediante maniobras críticas. Un total de 16 buques colocadores de minas fueron específicamente atacados y destruidos uno por uno. La importancia estratégica de este movimiento del ejército estadounidense fue enorme. Si esos barcos hubieran logrado completar sus misiones encubiertas, el desastre habría sido inevitable. El estrecho de Hormuz se habría convertido en una enorme trampa que no podría limpiarse durante años. Miles de minas explosivas habrían sido colocadas en el fondo del mar. Esta situación habría hecho completamente imposible cualquier tipo de paso civil o militar. Irán planeaba convertir el estrecho en una zona oscura y extremadamente peligrosa. Sin embargo, Estados Unidos iluminó esa sombra y eliminó la amenaza mortal en su propia fuente. El hundimiento de los buques colocadores de minas golpeó el corazón mismo de la doctrina de guerra naval asimétrica de Irán. Al final de los ataques, el 95% de la flota había quedado reducido a un montón inútil de chatarra. La capacidad operativa de Irán en el mar era ahora prácticamente inexistente. Sin embargo, el hundimiento de la marina iraní y de sus buques colocadores de minas no resolvió todos los problemas. Estados Unidos tenía que garantizar el flujo global de energía. Para lograrlo, debía implementar enormes medidas de protección adicionales de múltiples capas, porque la economía global seguía perdiendo millones de dólares con cada minuto que pasaba. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apareció ante las cámaras en este momento crítico. Anunció las nuevas reglas del juego al mundo entero en términos extremadamente duros. Declaró que estaban adoptando una postura muy firme respecto a la situación en el estrecho de Hormuz. Enfatizó que, si era necesario, utilizarían un nivel de fuerza nunca antes visto en el mundo. Más importante aún, el CENTCOM señaló que asumiría una nueva misión. Los buques de guerra estadounidenses escoltarían personalmente a los petroleros civiles que atravesaran la región. Esto significaba que la Marina de Estados Unidos asumía el papel de una fuerza policial marítima global al más alto nivel. Grupos de ataque de portaaviones se desplegaron rápidamente en la región y tomaron posiciones. Sistemas avanzados de defensa aérea formaron un verdadero escudo de acero alrededor del estrecho. Este enorme despliegue militar estaba destinado a devolver la confianza a los mercados en pánico. Por eso, la misión de Estados Unidos en la región aún no ha terminado. El ejército estadounidense no se detendrá hasta que estos riesgos invisibles en el estrecho de Hormuz sean eliminados. Continuará sus operaciones ofensivas contra Irán hasta que las amenazas basadas en tierra sean completamente eliminadas. La segunda fase de estas implacables operaciones tiene un objetivo muy claro: cazar y destruir estos sistemas terrestres. El Pentágono monitorea la región con satélites en el espacio y aviones de reconocimiento de gran altitud. Está examinando la costa iraní centímetro a centímetro y segundo a segundo. Bombarderos estadounidenses avanzados prácticamente están haciendo llover muerte desde el cielo. Están atacando sin descanso las estaciones de radar detectadas. Centros de lanzamiento de drones y búnkeres subterráneos están siendo borrados del mapa en cuestión de segundos. Una operación a gran escala está en marcha contra todos los activos militares iraníes capaces de amenazar el estrecho de Hormuz. En otras palabras, la estrategia militar de Washington ha alcanzado ahora una dimensión mucho más profunda y despiadada. Está diseñada específicamente para cortar completamente la línea vital operativa del enemigo. Ya no solo están apuntando a las armas que se disparan, también están destruyendo las instalaciones que producen esas armas, los centros de mando y control.
y las redes de comunicación encubiertas. Las últimas declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, son la evidencia más clara de esta situación. El equivalente militar de esta determinación está siendo expresado claramente. Hegseth afirma que las capacidades militares actuales de Irán han sufrido una destrucción masiva. Como resultado, el estrecho de Hormuz es actualmente escenario de un enfrentamiento implacable entre dos lados opuestos. Por un lado, existe una estrategia peligrosa que intenta mantener como rehén al sistema global mediante armas asimétricas. Por el otro lado, se encuentra una superpotencia decidida a mantener abiertas las rutas marítimas con un poder aéreo y naval abrumador. En otras palabras, lo que estamos presenciando ahora no es un campo de batalla militar clásico. Existe un enemigo que cambia constantemente de posición, se esconde y ataca en momentos inesperados. A diferencia de las marinas tradicionales, es muy difícil eliminar este poder asimétrico. Es necesario identificar y destruir cada misil oculto en las cuevas uno por uno. Sin embargo, esto requiere una operación mucho más compleja, costosa y a largo plazo. Hasta ahora, Estados Unidos ha llevado a cabo una operación exitosa contra los activos navales iraníes. Decenas de buques de guerra y destructores, liderados por el USS Gerald Ford y el USS Abraham Lincoln, siguen librando una batalla implacable contra esta amenaza. El precio que Irán ha pagado por sus ambiciones navales ha sido extremadamente alto. Como resultado de esta confrontación, la enorme marina iraní ha sido prácticamente borrada del mapa. Los pocos barcos que quedan huyeron desesperadamente hacia países lejanos. Los planes para minar los mares han fracasado por completo. Sin embargo, la guerra ahora se ha trasladado desde los mares hacia las montañas escarpadas y los oscuros túneles. La amenaza sigue acechando en las alas silenciosas y mortales de los vehículos aéreos no tripulados. En este tenso juego geoestratégico global, los movimientos están lejos de haber terminado. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? ¿Cuánto tiempo más podrá resistir el poder asimétrico restante de Irán frente a la enorme presión militar de Estados Unidos? Y al final, ¿podrá el estrecho de Hormuz volver a ser un paso seguro donde los petroleros y barcos de carga puedan transitar libremente como antes? Esperamos con interés sus valiosos comentarios sobre este tema. Presentado por TGN. Gracias por elegirnos y por ver hasta el final.